Bienvenidos a vuestro espacio de entretenimiento formativo, un espacio en el que trataremos temas de interés general en unos minutos. Hoy hablaremos sobre el hábito de la lectura, veremos por qué es importante leer y daremos unas pautas para retomar la lectura o para empezar a leer en caso de que no lo hayamos hecho nunca. La lectura es una actividad usual en muchas personas y detestable para muchas otras. Todo el mundo nos dice que leer es algo bueno, que es algo que debemos hacer. Pero ¿por qué es importante leer? Leer fomenta el desarrollo mental e intelectual, nos ayuda a concentrarnos y a evadirnos de nuestra realidad durante un ratito, nos ayuda a aprender a escribir mejor, a mejorar nuestra capacidad comunicativa, aprenderemos palabras nuevas y nos ayuda a mejorar nuestra imaginación. La Biblioteca de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, ha publicado una lista de efectos positivos que tienen los libros en los lectores. Según el estudio, en los primeros 10 minutos se intensifican los sentidos y aumenta la actividad neuronal. El lector se transporta a un plano diferente y se encuentra viviendo una historia que no es la suya. A los 30 minutos se intensifican esos efectos y el lector empieza a tener visiones fantásticas transportándose al escenario en el que está ocurriendo la historia. Es decir, la capacidad imaginativa del lector se despierta y es capaz de vivir la historia que está leyendo. A los 60 minutos, el lector está completamente inmerso en la lectura, experimentando sentimientos relacionados con la historia. Una persona que está en esta fase puede reírse o llorar con lo que está leyendo entre las páginas del libro. Es capaz de empatizar con los personajes y de vivir la historia en primera persona. Pasados los 60 minutos, el lector ya está enganchado a la historia y no puede dejar de leer. Pasado este umbral, tú como lector te sentirás conectado tanto a la historia como a los personajes y necesitarás saber más y más sobre los acontecimientos futuros. Pasadas horas, días o semanas leyendo un libro, es posible que éste se haya finalizado, por lo que es posible que el lector sienta cierta melancolía por haber dejado atrás la historia y sus personajes. Según este estudio, muchas personas releen algunos libros para volver a vivir el sentimiento de la primera lectura o buscan nuevos libros que les permitan experimentar sentimientos parecidos. Una vez conocido el estudio de la Biblioteca de la Universidad de Virginia, podemos desarrollar los puntos más importantes y sacar nuevas razones que nos permitirán retomar el gusto por la lectura. En primer lugar, aumenta tu vocabulario. Como hemos comentado anteriormente, leer nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario, a conocer palabras nuevas que tal vez no conocíamos y nos ayuda a ponerlas en contexto. No se trata solamente de leer un libro. Muchas personas no tienen tiempo para ello. Podemos leer cualquier tipo de texto, libros, poemas, el periódico, artículos de nuestro interés. No es necesario que nos encasillemos en un tipo de lectura concreto si no queremos. Cuanto más abiertos, más posibilidades de aprendizaje. En segundo lugar, leer libros de ficción nos ayuda a entender posturas ajenas. Al leer historias que nada tienen que ver con nosotros, crece nuestra capacidad de ponernos en el lugar del otro y entender el porqué de su comportamiento. Generalmente, el escritor nos sitúa en un contexto que nos facilita comprender por qué pasa algo y por qué el protagonista o algún personaje de la historia actúa como lo hace. Esta capacidad empática, que crece con la lectura, generalmente se desarrolla también en el día a día, de modo que las relaciones sociales se vuelven más productivas y menos tóxicas. Como ya hemos comentado antes, leer y engancharnos en una historia nos permite evadirnos de la realidad que nos rodea en unos instantes. Esta capacidad de evasión nos permite relajarnos y que nuestro nivel de estrés disminuya. Conocer nuevas historias y adentrarnos en ellas permite que nuestro cerebro esté en constante movimiento, que piense de forma inconsciente y sea capaz de imaginar escenas o realidades paralelas con relativa facilidad. ¿Por qué crees que los escritores leen tanto? Porque leer fomenta la escritura. Si con todo lo que te he estado contando te ha surgido un poquito de interés
por retomar la lectura o por empezar a leer, te voy a dar unas claves para que este proceso te resulte mucho más fácil. La primera premisa y la más importante es tener paciencia. No quieras empezar a leer de golpe ni te obligues a ello si no te apetece. Obviamente, retomar la lectura da un poco de pereza y tendrás que hacer un pequeño esfuerzo, pero es importante que no te agobies ni te sientas agobiado ni obligado a hacer nada. Puedes empezar a leer durante cortos periodos de tiempo, con 15 o 20 minutos al principio será suficiente. Cambia otros hábitos por los libros. Por ejemplo, si cada capítulo de la serie que estás viendo dura unos 30 minutos, en vez de ver 2 capítulos de la serie, puedes ver un capítulo y cambiar los 30 minutos del segundo capítulo por 30 minutos de lectura. Es importante que escojas una lectura ágil, que trate temas que sean de tu interés. No empieces con Los pilares de la tierra si el tipo de lectura que a ti te gusta es la novela romántica. Busca y rebusca entre los miles de libros que tienes a tu alcance hasta encontrar uno que sea de tu agrado. Puedes aprovechar el tiempo libre para leer. Una buena opción es leer antes de ir a dormir. Esto relajará tu mente y la dejará preparada para que puedas conciliar el sueño rápidamente. No es necesario que leas durante mucho rato. Con unos 15 o 20 minutos todas las noches será suficiente. Si eres de los que se queda dormido en un pispás, a lo mejor no es buena idea que cojas el hábito de la lectura justo antes de dormir, pero tal vez puedes hacerlo en el transporte público o cuando vas en avión o en tren. Las opciones son múltiples, solo tienes que saber verlas. Otro punto importante para retomar la lectura es empezar con libros cortos. Retomando el tema de Los pilares de la tierra. Puede que no sea la mejor opción para empezar o retomar la lectura. Un libro corto que puedas terminar en 1 o 2 semanas te resultará más ameno. Tan importante es que el libro sea corto como que la lectura sea liviana. ¿Eso qué significa? Pues que no sea farragosa y con largas frases indescifrables, sino que sea fácil y amena. Los típicos bestsellers son una opción. Han sido siempre muy criticados porque se los tacha de ser superficiales y vacíos de contenido, pero son lecturas que atrapan y motivan al lector a seguir leyendo. Y eso es lo que queremos, seguir leyendo. Muchas veces estos libros pueden tener fácilmente 500 o 600 páginas que se pueden leer en menos de una semana. ¿Por qué? Porque la lectura es fácil y te atrapa. Puedes compartir la lectura con alguien o apuntarte a un club de lectura. Esto te ayudará a seguir leyendo, ya que os marcaréis unos objetivos comunes para después poder comentarlo. Por ejemplo, la vecina rubia ha creado el club de lectura con Brilli Brilli, @club de lectura con Brilli Brilli, donde se proponen lecturas y se comentan en una fecha determinada. Es importante que alejes las distracciones mientras lees. Eso significa apagar la televisión, dejar el móvil a un lado y centrarte en lo que estás leyendo. Encuentra un lugar en el que te sientas relajado. Puede ser en el sofá, en la cama, en un sitio quizás al aire libre. El sitio que tú prefieras y allí empieza la aventura. No te preocupes por lo rápido o lento que avances. Lo importante es que disfrutes de la lectura. Como último punto, y muy importante, no pongas excusas. Si quieres coger el hábito de leer, no pongas excusas para no hacerlo. Saca tiempo, busca temas interesantes y sobre todo ponte a ello. Créeme que una vez hayas empezado a leer ya no podrás parar. Pues hasta aquí el vídeo de hoy sobre la importancia de leer y cómo retomar este hábito. Espero que te haya resultado interesante, muchas gracias y nos vemos a la próxima.